Hola chicos. Primero que todo les voy a decir algo. Yo no es un tema que me simpatice mucho hablar de los ovnis. Básicamente no es porque no crea en ellos, sino que porque no creo que es lo que la gente cree que es. Se dice que han estado siempre con nosotros, de hecho se habla mucho de estos famosos alienígenas ancestrales. Eso es astroarqueología, eso da para otro programa. Que esta tesis que los ovnis nos habrían visitado la antigüedad, los extraterrestres, y habrían ayudado a las antiguas civilizaciones. Como les decía, la era ovni moderna comienza en 1947, cuando un señor llamado Kenneth Arnold, volando sobre el estado de Washington, ve lo que él dice parecen discos. ¿Alguna vez uno de ustedes lanzó como esas piedrecitas media ovaladas sobre el agua y que hacían como los famosos patitos en el agua? Eso fue lo que vio, de hecho, Kenneth Arnold sobre Mount Rainier, ¿ok? De hecho, él cuando aterriza y da esta conferencia de prensa, porque la avisa a todo el mundo, nadie le cree, excepto una revista que se llama Fate, de un señor que se llama Ray Palmer. Y Ray Palmer le cree la historia, además que iba muy en línea con lo que la revista publicaba, y ahí se produce el primer equívoco, po. En el fondo, lo que Kenneth Arnold vio sobre Mount Rainier nunca fueron ovnis. En realidad, él más los dibujó y los describió como lo que hoy día conocemos como estos bombarderos, las famosas alas voladoras. Pero como dijo que eran como platillos sobre el agua, para la gente quedó como platillos voladores. ¿Ok? Ahora bien, después de eso, Después de eso viene el incidente de Roswell, que mucha gente también lo ha adjudicado, de hecho el mismo año de la visión de Kenneth Arnold, creo, 1947. A todo esto, el 24 de junio es un día muy especial, es la noche de San Juan, es el día en que murió Gardel y es el día en que se celebra la era moderna de los ovnis, porque ese día, 24 de junio, fue el día en que Kenneth Arnold vio a estos famosos discos voladores sobre Mount Rainier. Sobre Roswell. Roswell es un incidente que sigue confuso hasta el día de hoy. De hecho, algunos creen que se trata de platillos voladores, otros creen que se trata de globos sonda. Se habló en su momento del famoso proyecto Mogul, que era básicamente llevar globos aerostáticos a grandes altitudes con cámara para detectar si es que los rusos hacían una prueba nuclear. Pero en realidad a mí no me convence mucho esa teoría, porque los rusos recién tuvieron la bomba nuclear por ahí por el 52-53. Ahora bien, tampoco creo que lo de Roswell haya sido un ovni que se cae. Porque ustedes me están diciendo que una nave interplanetaria que es capaz de viajar desde otra galaxia tiene problemas en los frenos, weón. Justo tiene problemas en los frenos con la gravedad terrestre, weón. No creo que lo de Roswell haya sido un ovni. Yo les voy a decir cuál es mi teoría, y en el fondo la teoría de Luis Alfonso Gamés, un ufólogo español. Él cree que lo más probable haya sido una combinación de secreto militar, digas en el fondo ala voladora, los primeros intentos de ala voladora, supuestamente un experimento para ver cómo reaccionaba al tema de la gravedad, etcétera, esta ala voladora, cómo reaccionaba llevando humanos arriba. Ahora bien, la época dorada de la hipótesis extraterrestre es la década de los 50. De hecho, es la época donde básicamente se creían tres cosas. O que los rusos eran los que habían creado los ovnis para asustar a Occidente, una tecnología nueva. Se pensaba que era tecnología nazi también, que de algún modo habría sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, y que esos estarían preparando como un nuevo orden mundial. Y por último, la hipótesis más aceptada era la hipótesis extraterrestre, que era tan descabellada como las dos anteriores que yo les acabo de narrar, porque aquí no había ninguna prueba de que vinieran de otro planeta. Pero sin embargo, la gente empezó a creer que esto era extraterrestre. ¿Por qué? Porque básicamente la gente veía y decía, ¿qué es lo que veía la gente? Decían, estos aparatos son tecnológicos y son más veloces que nuestros aviones, son más veloces que nuestros cohetes.
esta cuestión debe ser efectivamente extraterrestre, esto debe tener un origen fuera de la Tierra, porque esa tecnología no existe. Pero ahí viene el gran tema, o sea, ovnis se han visto siempre de la historia de la humanidad. De hecho, ya en la época de los romanos, de los egipcios, hay testimonios escritos de gente que veía platos en el cielo, luces en el cielo. Hay un testimonio, por ejemplo, del diario de Mary Graham en Valparaíso, que efectivamente vio también una luz que caía hacia el mar, por ejemplo. Hay varias visiones de ovnis. Hay un libro muy bueno de Juan Guillermo Prado que se llama Ovnis en Chile y que habla más o menos del tema de las cosas que se han visto en Chile que se podrían interpretar como ovnis desde la conquista. Entonces, como les digo, la década del 50 fue la década dorada de la hipótesis ovni. De hecho, fue la época también donde se levantó el famoso proyecto Libro Azul, etcétera, cuyo planteamiento, y hablándolo claramente, no era demostrar que los ovnis fueran extraterrestres. Los objetivos del Libro Azul, del Blue Book, fueron básicamente demostrar si los ovnis representaban un problema para la navegación aérea en Estados Unidos. Ese fue el objetivo del Libro Azul. Ahora bien, es contradictorio porque a su vez hay otros informes que se encargan a privados, por ejemplo está el famoso informe Condon, que se le encarga a una universidad norteamericana, ver si es que efectivamente los ovnis existían como tales, como naves extraterrestres. Y el informe Condon decía, no, los ovnis no existen. Es solamente una mala interpretación en el fondo de fenómenos naturales, el rayo en bola, que sí. En el fondo, como les digo, esto es bien contradictorio porque por distintas etapas las potencias han investigado el tema ovni, lo han desechado, han vuelto a él, lo han desclasificado y actualmente en Chile hay una oficina que se dedica a esto, que es el CEFA-A, que depende de la Dirección de Aeronáutica Civil, que básicamente se dedica a investigar si los ovnis son un problema para la seguridad de los vuelos en nuestro país. ¿Okay? El fenómeno Comité de Estudio de los Fenómenos Aéreos Anómalos. Ahora bien, ¿existe el fenómeno ovni? Yo creo que sí, pero no entendamos ovni, cuando yo quiera decir ovni, que no sea sinónimo de nave extraterrestre tripulada. Es solamente eso, es un objeto volador que en su momento no podemos identificar. Y sobre eso hay una casuística bien grande. O sea, si yo tuviese que hacer un ranking de los casos ovni, de mis preferidos, hay miles, podría ser, por ejemplo, el tema del vuelo LAN Chile, que casi se encuentra con un rombo de colisión con un ovni. Esto más o menos en la década de los 80. Eso es un hecho real. Efectivamente, LAN Chile se topó con un ovni. El incidente también de estas naves en Irán, en la época del Shah de Irán, década del 70, salen dos aviones Mirage a encontrarse con uno. Y efectivamente esta cosa, esta nave, esta esfera luminosa, desactiva todos los sistemas eléctricos de los aviones, qué sé yo, los deja inutilizados. Otro caso importantísimo. Por ejemplo, el ovni que se le apareció a Marcelo, a Tito Fernández, a Gloria Benavides en el desierto, también es algo que no se puede explicar. ¿Ok? Ya vamos en tres. El caso Valdés también. Hay muchos testigos. Hay una abducción. Está también el caso de Travis Walton en Estados Unidos. Otra visión de ovni que concluye en una especie de abducción, un rayo luminoso. Pascagoula, que es este lago en Estados Unidos donde unos pescadores ven una nave y ven unos seres que salen de la nave. Está también... y el último incidente, para mí el más impresionante de todo, es el caso Libor, donde 5 aviones comerciales en la ruta aérea de Antofagasta casi se topan con un ovni que llegó a ser peligroso para las condiciones de vuelo. Estamos hablando de naves prodigiosas que son capaces de dar giros en 90 grados, que viajan a velocidades pero impresionantes, de kilómetros por hora y kilómetros por segundo. Obviamente que hay una tecnología que no es humana, pero el hecho de que no sea humano no quiere decir
El hecho de que no sea humano no quiere decir que sea extraterrestre. ¿Ok? Les voy a contar de hecho cómo, porque una cosa es el fenómeno ovni y otra cosa es la ufología. La ufología también ha ido evolucionando, teniendo sus grandes pensadores, pero como les decía, no hay ninguna evidencia de que estas luces que se ven en el cielo y a veces aterrizadas en el cielo sean extraterrestres. Y a eso voy. En el fondo se considera, hay un, bueno, a todo esto la aparición del fenómeno ovni permitió la aparición de otro tipo de fenómeno también, que era el ufólogo. El ufólogo era un tipo aficionado, con algunos conocimientos de aviación a veces no, de fotografía, qué sé yo, de distintas áreas, que básicamente se dedicaban a investigar la casuística ovni. Y ellos apoyaban, desde el, si bien nunca lo reconocían, de la boca para afuera, en su corazoncito de ufólogo, ellos querían encontrar a los hermanos mayores, ¿ok? Ellos querían que el fenómeno ovni fuera extraterrestre. De hecho, muchos de ellos, muchos de los primeros ufólogos, terminaron siendo líderes de secta. No sé, por ejemplo, qué sé yo, por poner un caso, hay un señor de apellido Fry que efectivamente él que le da el nombre a este tipo de Futurama, que él también terminó teniendo una secta, está la secta de Eterius, etcétera. Ya, pongamos Sictopa, muy buen ejemplo, el que pone Chester. De hecho, el papá de Sictopa era ufólogo, era un ufólogo muy respetado en Perú, y este caballero, bueno, fallece, y sus hijos empiezan a contactar, y ahí es donde empieza lo raro de este tema. Porque el fenómeno ovni fue derivando en otras cosas, en contactismo. Se mantuvo, trató de mantenerse una ufología científica que pugnaba por investigar el fenómeno aéreo anómalo, pero empezaron a surgir las escuelas contactistas, etcétera. Los raelianos, me mencionaba alguien por ahí. Y el tema es el siguiente, po. En el fondo, esa ufología fue degenerando en contactismo. Sicto Paz, de hecho, curiosamente dice que se contactaba con unos seres venidos de Ganímedes, de una luna en Júpiter. Una luna que ha demostrado estar, bueno, las sondas espaciales nos han demostrado que en el fondo son, Ganímedes es una luna absolutamente desolada, deshabitada. Pero según Sicto Paz, habían ciudades de cristal en Ganímedes. Y según eso, él entraba por unas puertas dimensionales que les llamaba Sendras. ¿Ok? Y ahí, curiosamente, el método que él usaba para comunicarse con estos seres era la escritura automática. Utilizaba las mismas claves que utilizaba en su momento el espiritismo clásico. O sea, me estáis diciendo que para comunicarte con los ovnis, para comunicarte con los habitantes de otro planeta, debería ser entonces a través del espiritismo, el mismo que se utilizaba en los mediums. Raro, raro, ¿ok? De hecho, Sicto Paz fue sometido al polígrafo. Si bien algunas de sus respuestas demostraron ser verdaderas, otras demostraron ser falsas, ¿ok? Y además nunca el polígrafo ha sido algo esencial. Ahora bien, también por la década del 60 ocurre otro fenómeno notable. Aparece Pancho del Sur, weón, qué terrible, weón, sí, Pancho del Sur. Bueno, ahí hay el ejemplo de contactismo penca, pues, weón, está el Pancho del Sur, Tito Fernández, weón, qué sé yo. El tema es que aparece otro fenómeno, que es el secuestro ovni. Curiosamente, los tiernos hermanos mayores de la década del 50 se transforman en agresivos, po, en estos grises cabezones que secuestran a Betty y a Barney Hill. Y siempre las abducciones eran más o menos en el mismo tenor. Un camino solitario, etcétera. Supuestamente en ese, al ladito de un bosque, carretera perdida, carretera solitaria. Aparecía la nave, te llevaban adentro. Y de hecho estaban estos grises malvados. De hecho, ojo, Barney Hill incluso los vio vestidos de nazi, con vestimentas nazi. Y supuestamente los sometían a experimentos, etcétera. Surge un nuevo paradigma entonces, el paradigma del secuestro extraterrestre. ¿Ok? El extraterrestre violento. Ahora bien,
Pasa algo también interesante en la década del 60, y es que aparece un señor llamado Jacques Vallée. Jacques Vallée, en 1968, escribe un libro que fue punto y aparte en la historia de la ufología. Pasaporte a Magonia. De hecho, si alguien puede buscar el PDF, se lo agradecería. Pasaporte a Magonia es de un ufólogo francés que se llama Jacques Vallée. Mira, David Bravo dice, somos experimentos para ellos. Bueno, decídete, pues existen David Bravo o no existen, pues. Jacques Vallée se dio cuenta de que en el fondo lo que nosotros llamamos hoy extraterrestre, en el fondo eran los mismos duendes de la Edad Media, pero con ropajes tecnológicos. Estaban las mismas cosas que hablamos en los duendes del 8 días. La ayuda para ejercer la medicina, otorgarte un conocimiento secreto. Estaba el tema del secuestro. Estaba el tema del tiempo perdido. Estaba el tema de aparecerse en lugares solitarios, en bosques, en camino, ¿ok? O sea, no les llama la atención. Pongamos San José de Maipo. ¿No les llama la atención que San José de Maipo, muchos la reclamen como capital de los ovnis en Chile? Ojo, lugar que también quiere ocupar San Clemente, la comuna de San Clemente. Y al mismo tiempo sea también ciudad clásica San José de Maipo, de avistamientos de duendes, hadas, es porque en el fondo son el mismo fenómeno. Esto es lo que plantea Jacques Vallée. Y ojo, distintos investigadores llegaron a la misma conclusión casi al mismo tiempo por vías distintas. Jacques Vallée llamó a estos seres de los ovnis, y a los ovnis incluso, el colegio invisible. Por otro lado, había un investigador norteamericano que se llamaba John Keel, el señor que había investigado las famosas apariciones del hombre polilla, del Mothman. Él llegó a la misma conclusión. Los fenómenos estos vienen en oleadas. Fantasmas, ovnis, todo tipo de aparición. Y John Keel, conocer la investigación que estaba haciendo Jacques Vallée en Europa, habla de un super espectro controlador en un libro que ya es clásico que se llama La Disneylandia de los dioses. ¿Ok? Nuevamente John Keel dice que hay algo raro. El fenómeno es demasiado humano. Es demasiado humano para ser extraterrestre. Y a su vez, en España, aparece este señor, Salvador Freixedo. Muy bien, Brian Arriagada. Muy bien. Salvador Freixedo también llega a la misma conclusión en España. Salvador Freixedo fue un ufólogo despreciado por sus compañeros de generación. Lo llamaban viejo ridículo. Él había sido un jesuita retirado, y él decía, no, los extraterrestres en realidad son vampiros, weón, energéticos, buscan producirnos miedo, buscan dominarnos, y escribió un libro que se llamaba La Granja Humana, weón. La Granja Humana. Entonces, ahí tienen los 3 libros que yo considero fundamentales para la ufología, chicos. Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, La Torre Octava, de John Keel. Ripley me pregunta cómo puede ser ufólogo. Siéndolo solamente. La ufología no se estudia en ningún lugar. Ya, como les decía, Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, La Torre Octava, de John Keel, y La Granja Humana, de Salvador Freixedo. Entonces, como les decía, en el fondo este fenómeno, yo qué es lo que creo en lo personal, no tienen por qué creerme, no están obligados a creerme. Yo creo que este fenómeno es humano, es terrestre, primero que todo. Está anclado en la Tierra. Nunca, excepto una vez, ha sido detectado un ovni fuera del planeta Tierra, que fue en Marte. De hecho, enviaron una sonda a Marte, y esta sonda es destruida apenas llega a Marte. Era para investigar uno de los raros satélites de Marte, el único satélite que gira en sentido contrario, en el que alcanza a fotografiar como una silueta negra sobre el satélite. Pero aparte de esa aparición en Marte, no hay ninguna otra aparición detectada o reportada fuera del planeta. Todos son fake, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Si el fenómeno ovni está anclado en la Tierra,
más tiene que ver con este planeta que con otros planetas. Yo no estoy discutiendo esta noche el tema de si hay vida en la Tierra, perdón, si hay vida fuera de la Tierra, en otros planetas. No, es un tema distinto. Que haya vida fuera de la Tierra no es igual a ovnis, es un tema totalmente distinto. Yo estoy tratando de discutir con ustedes qué es lo que son los ovnis, si es que no son extraterrestres. Por ahí alguien dijo, son objetos del diablo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias, Leonidas León. Mira, Agustín Beira me dice, muchos son ángeles buenos o malos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Los ovnis existen. Espérate, ¿cómo era? Espérate. Los extraterrestres no existen y son satánicos. No. Por ahí les debo el título. Pero básicamente ancla a los extraterrestres con ovnis. Y ojo, han habido apariciones de ovnis, aterrizajes de ovnis, casi satánicos, dejando olor a azufre, llamas, etcétera. A todo esto vamos al tema de las abducciones. Antes que yo les pregunte su opinión. Las abducciones desde el punto de vista médico no tienen sentido. Vamos a ver la teoría de los viajeros en el tiempo también, Iván. De hecho, lo que hacen estos supuestos marcianetes, como diría un amigo por ahí, es un simulacro de medicina. Pero básicamente son sesiones de tortura, con agujas, instrumentos. Y ustedes me van a decir, habiendo más de 4.000 casos de abducciones reportados, me van a decir que estos seres, que supuestamente tienen una tecnología superior a la nuestra, no son capaces de llegar a nuestro código genético con una sola gota de sangre. ¿Me están diciendo que necesitan secuestrar, torturar, implantar fetos en mujeres? Esto es un fenómeno humano, señores, profundamente humano. Ustedes me van a decir que extraterrestres que vienen quizá, pongamos que hay tanta variedad de elementos en el universo. Silicio, carbón, acero, fósforo. No, acero no, porque el acero es terrestre. Hierro, fósforo, silicio, weón. Krypton. Y ustedes me van a decir que justamente todos los que vienen a la Tierra, por muy deformes que sean, tienen dos ojos como nosotros, nariz, boca, al menos orificios para respirar, weón. El cerebro lo tienen en la misma parte que nosotros, weón, y tienen dos brazos y dos piernas. ¿No les parece raro que sean tan parecidos a nosotros? Es algo demasiado terrestre. Reitero, está más anclado en la mitología que nosotros. Ellos se reflejan en la mitología que nosotros creamos de ellos. Como en los años 60 y en los años 50 estábamos sumidos en una carrera espacial, ellos tenían que ser de otro planeta, pues, weón. Estaban en... Bueno, si nosotros éramos capaces de conquistar la Luna, ellos tenían que venir de Venus, de Marte, de Alfa Centauri, de alguna estrella similar, pues, weón. No. ¿Ok? Esto es un fenómeno terrestre, eminentemente terrestre. Y es un fenómeno que como tal lo detectó Jacques Vallée, John Keel, Salvador Freixedo, nos quiere desquiciar, nos quiere sacar de quicio, nos quiere enloquecer. A veces nos hace progresar como humanidad, a veces nos hace retroceder como humanidad, pero finalmente las apariciones ovni no tienen ningún sentido. Ustedes me están diciendo que se vienen apareciendo desde 1947. A veces, por ejemplo, en los 70 estábamos igual que ahora. Fueron épocas, los finales de los 70 fueron tiempos de oleada ovni. Y ustedes me están diciendo que se reportan 3 o 4 ovnis, pongan por lo bajo, al día en el mundo. Y ustedes me van a decir que vienen de afuera. ¿Acaso somos tan importantes para que distintas razas de extraterrestres vengan, nos vigilen y nos visiten tanto? No. Este fenómeno es y será humano. Mira, Iván Cohen está hablando con lo que yo creo, o creo que ya entendió la teoría. Son los dueños de la granja humana y son en el fondo vampiros energéticos. Bueno, Salvador Freixedo hablaba de la granja humana y él decía que efectivamente, pues, ellos estaban siempre presentes en nuestra historia. En ningún momento Salvador Freixedo habla de que sean extraterrestres. Él dice que han estado con nosotros desde el principio del tiempo porque básicamente se alimentan de nuestra energía. De la energía que vaciamos en los estadios de fútbol cuando vamos a gritar como animales, weón. Cuando vamos al club hípico, weón, a gritar por los caballos. A gritar como locos, weón, por Miley Cyrus, weón, en un concierto de rock, weón. Ese es el alimento.
O antes, en el dolor del sacrificio. ¿Quiénes creen que enseñaron a estos señores lo que era la adenocromo? Lo aprendieron de ellos. Lo aprendieron de ellos. Estos seres también se alimentan del miedo. También se alimentan del miedo. Mira, habla también muy bien Gustavo Lavín. Habla también del egocentrismo del ser humano. Decir que vienen a vernos siempre. Obvio. No tiene sentido. Se cae de maduro, weón. 4 visitas de ovnis diariamente, weón. ¿Tan importantes somos para la galaxia? No, para nada. Al contrario, Patricius Bailey. Hay ufólogos, son justamente buenos ufólogos los que han dado estos saltos cuánticos de los que yo hablo. Porque lo que hace es que Patricio me dice, entonces dices que los ufólogos y lo que dicen ellos son hueones. No, lo que yo digo no contradice a la ufología. Porque ni los ufólogos no te pueden aseverar que son extraterrestres. Y de hecho los que han dado estos grandes saltos cuánticos son los mejores ufólogos. Vale, John Keel, Salvador Freixedo. No soy escéptico. De hecho, te repito, cita Jake. Yo creo que el fenómeno existe. Las luces en el cielo. Lo que no puedo creer y lo que me niego a creer es que sean extraterrestres. A ver, Guillermo Gárate, está buena la teoría de que son fenómenos terrestres. Terrestres seríamos nosotros mismos del futuro, pero con trajes espaciales, ya que esta época está muy contaminada. Mira, francamente, Guillermo Gárate, yo soy muy escéptico respecto a los viajes al pasado. Supongamos que fueran estos viajeros del tiempo. No sé si han escuchado, yo una vez les conté una historia, les conté la historia del sonido de un trueno, el cuento de Ray Bradbury. Ray Bradbury imaginó un mundo del futuro donde cazadores podían ir a la época de los dinosaurios a cazar dinosaurios. Pero lo que no sabían estos cazadores era que si mataban al dinosaurio equivocado, si pisaban una mariposa, estaban cambiando todo el mundo del futuro. Entonces piensa en la teoría, Guillermo Gárate. Incluso si fueran viajeros del futuro que tratan de intervenir lo menos posible, ya han intervenido, porque las visiones de OVNI fueron las que precipitaron la carrera espacial. Y la carrera espacial, a su vez, precipitó la carrera por los misiles interbalísticos, o sea, los misiles balísticos intercontinentales. Entonces no me calza la teoría de los viajeros del tiempo, porque si es así, ya cambiaron el tiempo. Y gracias a ello estamos en una loca carrera hacia una autodestrucción nuclear. Por eso no me calza la hipótesis del viajero del tiempo, porque incluso el solo hecho de que especulemos respecto a la posibilidad de viajeros del tiempo ya cambia el pasado. ¿Me explico, no? El solo hecho de que especulemos la posibilidad de que haya viajeros del tiempo ya cambia el tiempo. A ver, mira, la Ceci Medina, yo pienso que siempre aparecen cuando hay problemas políticos para desviar la atención. Por supuesto que sí. Acuérdense solamente de lo que pasó el año 85 con el cometa Halley, weón. ¿Quién cresta vio el cometa Halley? Nadie, pues, weón. Porque efectivamente, los ovnis siempre han sido... Hay un tema político con los ovnis. Los ovnis siempre son tirados en un momento para desviar la atención de las masas. No, no, Paola Santander. Yo no he dicho que los ovnis los fabriquen los humanos. Estoy diciendo que inteligencia anterior a nosotros, que no somos nosotros, puede ser incluso un sistema de autodefensa del propio planeta Tierra que toma inteligencia y se aparece en forma del extraterrestre más descabellado. Y según la persona que los vean, o según el mensaje que sea necesario dar en ese momento, se van a aparecer como los nórdicos que nos desean paz y amor, o se van a aparecer como los grises que nos torturan dentro de sus naves de metal. Eso estoy diciendo. En ningún caso he dicho que nosotros tenemos intervención, que hay intervención humana en el fenómeno extraterrestre. Luis Guerrero, muy buena hipótesis. Los intraterrestres. Claro, pues, la misma parte donde vienen los gnomos, las hadas y los elfos, bajo la tierra. Pero yo me inclino más por la dimensión paralela. Estos seres, al igual que el pie grande, que el yeti, que el monstruo del lago Ness, vienen de una dimensión paralela. Ellos y sus naves, ellos y sus luces. ¿No se han dado cuenta que a veces hay casos de abducción donde se dice que estos enanitos bajaron de una pelota con una escalerilla, pero después flotan? ¿Y por qué las naves tienen escalerillas y después flotan? No tiene sentido. Y es porque todo es una simulación de la tecnología humana. Mira,
Buena pregunta, Ripley. ¿Qué relación tienen los terremotos y desastres nucleares con la aparición de estos seres? Generalmente, en situaciones como erupciones volcánicas, terremotos, se les ve. Y hay gente que dice, no, pues ellos son los hermanos buenos, los hermanos mayores que vienen a vigilar, weón, las catástrofes humanas. O a observarlas. Yo digo lo siguiente, ¿qué tal si en el fondo los volcanes y los terremotos generan una energía que los hace más visibles durante esos momentos? Ya, Pablo Quesada, el Área 51. Efectivamente en el Área 51 se experimenta con tecnología militar, pero eso tampoco no hay ninguna prueba. Yo desconfío mucho de las credenciales de este señor Bob Lazar, que es el único supuestamente que se ha fugado del Área 51 para darnos su testimonio de lo que ahí se hace. Tiene unas credenciales bien raras. Y además que según sus propias palabras trabajó como 2 semanas adentro. Para mí Bob Lazar es un mercenario. No le doy mayor crédito. Yo creo que el Área 51 es un área de experimentación de naves secretas. Pero no, eso es muy distinto a decir que sea un lugar donde se ensaya tecnología alienígena. Por lo mismo, pues, Iván Andrés Valenzuela. ¿Por qué se dan las grandes catástrofes? Porque básicamente, acuérdate de lo que dije al comienzo, se alimentan de nuestro miedo. Mira, por ejemplo, José Concha, muy buena acotación. A propósito de la persona que me hablaba de el diablo y de los ovnis. El famoso satanista Aleister Crowley, ya en los años 30, tuvo una experiencia de contacto con un ser extraterrestre, Lam, y lo vio gris, y lo vio cabezón, weón, como los de ahora. Pero él lo interpretó como la aparición de una entidad demoníaca. ¿Por qué? Porque simplemente todavía no había cultura ufológica. No había cultura de la nave extraterrestre. A ver, eso, mira, la menina Salina dice interesante la teoría. Mira, la dimensión paralela que comentan no es terrenal y es algo fuera de este planeta. La dimensión paralela puede estar en cualquier lugar, amigo mío. Puede estar al lado de nosotros en este momento. Lo que estoy diciendo es que seres que en la antigüedad se disfrazaron como dioses, weón, como Jehová, weón, como Júpiter, como Zeus, weón, nos están manipulando. Y nos siguen manipulando ahora en la forma de los hermanos mayores, de los ovnis. También se vieron en el 2015 en Villarrica. ¿Te has preguntado por qué hay tan poca información de los polos? Sí. A ver, ese es un tema accesorio, el tema de los polos. Más que los polos, yo diría el polo sur, porque el polo norte en realidad es una ficción. El polo norte no es un continente. Yo creo que hay un secreto en el polo sur. En el polo sur, bajo los kilómetros de hielo, yo creo que efectivamente está la respuesta a muchas preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes son nuestros enemigos naturales? Etcétera. Eso creo. Mira, Iván Andrés Valenzuela dice la sugestión humana. Bueno, a eso en la ufología se le llama la famosa hipótesis psicosocial, que básicamente nosotros, ¿qué es lo que dice la hipótesis psicosocial? Que nosotros malinterpretamos el ovni. Vemos la luz en el cielo y en vez de pensar, oh, ¿qué será esto? ¿Será un cometa? ¿Será un bólido, weón? ¿Será un meteorito, weón? ¿Será un asteroide? Decimos, le vi las ventanitas, weón. Ya había unos cabezones asomados, weón. Esa es la hipótesis psicosocial, que en el fondo estamos tan inmersos en la cultura extraterrestre, por culpa de la ciencia ficción, que en cualquier luz rara creemos ver una nave extraterrestre. Ahora bien, yo no les he contado mi única experiencia ovni. Esa es muy buena. También dicen que vienen del fondo del mar, los famosos OSNIs, objetos submarinos no identificados, que también los hay muchos. Ay, te pusiste pesada, Karen Roja, te voy a eliminar. Ya, listo. Sigamos. Les voy a contar mi experiencia omnipersonal. Corría el año de 1991, cuando existía algo que se llamaba Festival de Viña, weón. Puta, yo no ansioso por ver el festival, weón, el festival, weón, era el gran evento, weón. Y yo me acuerdo que iba a veranear a donde mis tíos, weón, a Yumbel. Pero había uno de los dos tíos nomás que tenía televisor, weón, que era justo donde yo no me alojaba. Entonces tenía que caminar unos 3 kilómetros, en plena oscuridad, campo profundo, weón, para llegar a ver el Festival de Viña, weón. Ya, pues. Como les digo, al final terminaba yo de ver el Festival de Viña todas las noches y tenía que volver caminando en la oscuridad. No llevaba ni linterna, me acuerdo, en esos tiempos. Esos 3 kilómetros.
Por si no lo saben, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, en la octava región, bueno, ahora dividida con la región del Ñuble, hay muchas plantaciones de pino. Y fíjate que a lo lejos, en un trecho del camino, se veía un bosque de pino. Y 2 noches consecutivas yo vi elevarse por sobre el bosque de pino, con 10 minutos de duración, una nave, una luz. Mira, me enredé yo mismo, weón, me contradije yo mismo por la cultura ufológica, weón. Y como les decía, pues, durante varios días, 2 días consecutivos, vi que esta luz roja se alzaba, weón, sobre el bosque de pino, 10 minutos. Una luz roja, intensa. Permanecía 10 minutos, weón, estática, queriendo que yo la viera, weón. Era el único weón que estaba ahí para presenciar el espectáculo. Siempre los ovnis buscan espectadores, fíjense en esa constante. Entonces, chicos, como les decía, 2 noches consecutivas vi eso. Yo no me acerqué, no me asusté, ni le presté atención. Por ende, el fenómeno dejó de producirse. ¿Ok? Eso es lo que creo respecto a los ovnis. Ya, y esta dimensión de los ovnis, por supuesto, o sea, a ver, en el fondo creo que efectivamente todo lo que conocemos como apariciones marianas, todo lo que conocemos como demonios, ángeles, todo lo que conocemos como apariciones raras de todo tipo, fuera de los fantasmas, vienen de esta dimensión paralela. Nos envían seres bizarros de todo tipo, cuyo único objetivo es en el fondo desquiciarnos, ¿ok? Dardo Aguirre dice, ellos viven en el fondo del mar. Yo creo que esto tiene que ver. De hecho, hay un sobrino de Arturo Prat, Agustín Prat von Seitz, que vio un ovni en el año 1918. Él era capitán de un escampavía, el escampavía Huemul, y él reportó la aparición de 2 grandes luces sobre la superficie del agua, superficie del agua, durante más de 25 minutos, y lo dejó registrado en su bitácora. No es menor. Y estamos hablando de 1918. De hecho, es más, como Agustín Prat von Seitz no tenía formación, entre comillas, o no estaba contaminado por el mito de la visitación extraterrestre, él pensó que estaba viendo el Caleuche, y así lo dejó consignado en la bitácora del barco. Mira, Agustín Beira, en el volcán Popocatépetl aparecen todos los días. Entonces, también ese otro tema. Hablemos de las famosas zonas calientes. San José de Maipo, San Clemente, Lago Rapel, el desierto de Atacama, ¿ok? Y o sea, piensen, ¿será que los ovnis tienen predilección por ciertos lugares para ir a veranear? No creo. Yo creo que esos puntos tienen alguna especie de portal dimensional por donde de algún modo estas cosas salen y circulan. Y así también con otros puntos del mundo. Quizás ahí tenga espacio la tesis del Triángulo de las Bermudas, quizás ahí tiene espacio la tesis de los polos, quizás ahí tiene espacio la tesis del Tíbet, qué sé yo. A ver, vamos. Me gustan estas historias. Es que le dice la Kami Kami. Espérate. Claro, Agustín Vieira, el tema del Omni Medusa, que vieron unos auditores de Pueblo Fantasma. Esa aparición no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de aparecerse, de no hacer contacto? Si fueran efectivamente una inteligencia superior, extraterrestre, ¿por qué no nos dan la cura contra el cáncer como una prueba de amistad? Algo tan sencillo. ¿Por qué no aterrizar frente a la Casa Blanca, frente a la moneda, qué sé yo? No. Siempre escogen los lugares solitarios, los caminos solitarios, los pueblos insignificantes, weón, para aparecerse. Gracias, Dardo Aguirre. Interestelar es una muy buena película, absolutamente. Mirta Raño, yo ni cagando andaría sola, dice. Sicto Paz, bueno, yo lo dije al comienzo, Alexis López, en el fondo Sicto Paz es de una época, de la década del 70, una época de la ufología muy dada al contactismo, y el contactismo muchas veces terminó mal. Heaven's Gate, las puertas del cielo, supuestamente los elegidos tenían que suicidarse para ir al encuentro de la cola del cometa, porque ahí venía el ovni que los iba a llevar a
hacia el otro planeta, pero tenían que subir como entidades espirituales. Los ovnis han derramado sangre, chicos. Las luces malas en Brasil mataron gente, hirieron gente. Pero está bien, pues Carmen Gloria Cruce. Sí, pues. Obvio que se ven en Colbún. Mira, el caso de Romanek. ¿Y qué tal si el caso de Romanek es tan sencillo como que el tipo está siendo atacado, lo que hablábamos el otro día? En el caso del señor Romanek, ¿y qué tal si en el fondo está siendo atacado por duendes? Están obsesionados con él los duendes, tal cual como las obsesiones con duendes que les mencionaba el domingo. ¿Tienen que ser extraterrestres precisamente? Mira, yo vi una bola de luz que nos siguió camino al aeropuerto. Valparaíso, casi a diario. Vamos a hablar de la Antártida como tema aparte, Alonso Saavedra. No, pues, el Escampavía Yelcho es el que rescató al otro señor del polo. Este es el Escampavía Huemul. El Valle de Elqui, otro punto de observación. Cerro de la Campana de Olmué. Valle de Elqui. Zonas desérticas. Todo el norte chileno. Pero los ovnis no son turistas, pues chicos. Deberían verse en todas partes. ¿Por qué solamente en ciertos lugares? Mira, Verónica Bray dice que ha visto varios ovnis. Por supuesto que el campo electromagnético está enlazado a esto, pero todavía no sabemos cómo, pues Lorena, ¿ok? Mira, el año 96, desde hay zonas donde hay zonas con agua, el triángulo de Cerro Moreno en Antofagasta, muy bien. Quizás sean puntos de energía o quizás se pueden manifestar solamente si tienen esa gran energía. Claro, pues Carmen Gloria Cruz, pero dime, ¿por qué se concentran en un solo punto? A ver, Romanek, por eso te digo, Patricio, yo creo que Romanek en el fondo no es lo que parece. Creo en el caso, pero creo que en el fondo el tipo está asediado por duendes y no por extraterrestres. ¿Por qué los extraterrestres se van a cebar por una persona? Represas, el tema de la electricidad, efectivamente. No, pero Patricio, a ver, si yo fuera un extraterrestre tecnológico, me aseguraría, sabiendo lo corrupto que son los gobiernos de la Tierra, que esta verdad le llegara a todos, ¿ok? Que esta verdad le llegara a todos. No la filtraría a través de gobierno. Buen punto, María Jesús. Buen punto, María Jesús. Tal vez no hacen contacto con nosotros porque nos ven como insectos. Efectivamente, pues. De hecho, hay una película, en la misma película El Mothman, el hombre polilla, hay una escena donde efectivamente una especie de John Kill le dice a Richard Gere, al personaje de Richard Gere, ¿y qué tal si en el fondo usted ha intentado decirle a una cucaracha, a un escarabajo, que es más inteligente que ellos y tratar de hacer contacto? No, pues quizás somos diametralmente muy distintos. Es que la cita Jake, ahí estáis confundiendo de nuevo. Yo encuentro que decir que las pirámides de Egipto, que coincido contigo, cita Jake, en que hay ahí una tecnología que al parecer desapareció. Eh, pero me es una teoría totalmente racista decir que los egipcios no eran capaces de levantar por ellos mismos las pirámides, por ejemplo. Las abducciones, Melvin, eso comprueba más mi teoría. Lo digo de nuevo, ¿qué sentido tiene raptar tantas personas a través de los años si con una gota de mi sangre o de la sangre de cualquiera de nosotros podrían tener acceso a todo nuestro código genético? ¿Ok? Mira, en 1989 se vio un ovni sobre tal. Recuerdo que se vio como una luna y se posó como 30 minutos y el día siguiente del colegio nos hicieron dibujar el ovni. Buena historia, Lemus. Buena historia, Lemus. Javier Ignacio Lemus. Denis, ¿de qué quieres un consejo? Sebastián Navalón. El ser humano no sería capaz de procesar un contacto extraterrestre. Se cae todo el sistema. Pero es que, ojo, yo creo que el sistema ya está caído. Y de hecho hasta la misma Iglesia Católica ha reconocido que supuestamente la existencia de entidades extraterrestres no contradice la Biblia. En Perú también, porque hay mucho desierto, mucha sierra, etcétera. En Farellones a diario. Pero ¿por qué van a existir, Carlos Mondaca? ¿Por qué existen? ¿Por qué es necesario que existan rutas ufológicas? Si tenéis la tecnología para cruzar 100.000 años luz, weón, ¿por qué te interesa venir a recoger electricidad al lago Colbún, weón? Explícame eso. Es que ahí Claudia Paz Maquiga me dice, los Moai siempre se han relacionado con los ovnis. Es que, ¿sabéis qué pasa, Claudia Paz? Hay una sublectura racista en todos esos supuestos monumentos antiguos,
en que supuestamente los extraterrestres habrían tenido intervención. Es como que consideramos, eso quiere decir que consideramos tan ignorantes a los negros, weón, que eran básicamente las civilizaciones egipcias, consideramos tan ignorantes a los indios, que eran básicamente la civilización maya, azteca, inca, consideramos tan ineptos a los Rapanui, que no son capaces de levantar un monumento por sí solos, pues, weón. ¿Cachai? ¡Wow! El eslabón perdido, Oscar Mauricio. Mira, la minera escondida. Yo creo que en el fondo, ¿sabéis qué? No es que estén interesados en la minera escondida. Pero ahí tenía un punto, en medio del desierto, qué sé yo, en medio de la cordillera, para ser visto. Los ovnis buscan una teatralización. Ellos exhiben su espectáculo para que nosotros lo veamos. Los ovnis no aparecen cuando no hay nadie. Aparecen cuando hay alguien que los vea. Acuérdense de lo que les digo. Los ovnis nunca se aparecen por nada. Se aparecen cuando necesitan testigos. Al contrario, creo que, Gustavo Merino, creo que decir que el extraterrestre viene a vernos es egocéntricamente humano. ¿Cuál es el problema con las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca están hechas para ser vistas por los dioses, pero por los dioses de la civilización Nazca. Ellos querían que las vieran desde el cielo, pero nosotros también oramos hacia el cielo. Nosotros también oramos a nuestros dioses a través del cielo y también construimos las catedrales con forma de cruz para un dios invisible, inexistente, supuestamente. Nazca es lo mismo, es una catedral para los dioses, pero tampoco no tiene nada que ver con los extraterrestres. Existe la duda, pues, Chiriam, de cómo se hicieron las pirámides, pero en el fondo eso no necesariamente significa extraterrestres en la antigüedad. Ah, porque necesitan desquiciarnos y fomentar el mito, pues cita Jake. Eso, ¿ok? A ver, chicos, los implantes en el cuerpo. Ya, hay mucha mitología respecto a los implantes, pero lo vamos a ver cuando tratemos OVNIS 2. Nos vemos, cuídense, que estén bien.